Una carrera angustiante para encontrar un submarino perdido en las profundidades del Océano Atlántico. Al llamado submarino de Titanic le quedan solo horas de oxígeno y está perdido con 5 personas a bordo. Es nuestro tema de apertura. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Los equipos de rescate detectan ruidos bajo el agua en la zona de búsqueda, algo que fue corroborado por aviones canadienses. La Guardia Costera de los Estados Unidos informa de que el hallazgo ha llevado a reubicar las operaciones de búsqueda. Gobiernos, sector privado y de la sociedad civil se reúnen en Londres para dar forma al llamado Plan Marshall para Ucrania. Europa ya puso un precio a la reconstrucción del país, 411.000 millones de dólares. Y pulso en Argentina, la violencia desatada en una protesta de Jujuy en la jura de una reforma de constitución local que penaliza algunas formas de protestas ha enfrentado al gobernador local con el presidente, Alberto Fernández. La Guardia Costera de Estados Unidos está incorporando más buques y embarcaciones submarinas a la búsqueda del sumergible Titán en la profundidad del Océano Atlántico, después de que se detectaran nuevos ruidos en la zona donde desapareció con 5 personas a bordo. El buque llevaba a turistas y expertos a visitar los restos del Titanic. Podría estar a unos 4 kilómetros de profundidad frente a la costa de Canadá. Aviones con un sonar han intentado localizarlo y un equipo submarino espera poder rescatarlo. En una rueda de prensa, un portavoz de los guardacostas dijo que aún no se ha encontrado el origen ni el lugar exacto del que proceden los sonidos, pero que al menos este hecho ha permitido que los equipos de rescate se centren en una zona más delimitada. Ayer, una aeronave canadiense P-3 detectó sonidos en la zona de búsqueda. Como resultado, las operaciones se trasladaron del lugar en un intento de localizar el origen de los ruidos. Aunque la búsqueda con vehículos ROV no dieron resultados, continúan. También compartimos los datos del avión P-3 con nuestros expertos de la Marina para su análisis. El área de búsqueda aumentó exponencialmente y se realiza en un área que duplica la superficie del estado de Connecticut y se desarrolla a 2,5 millas de profundidad. Ha sido una muy larga y angustiante odisea. Los equipos de rescate han dicho que pese a todo mantienen las esperanzas, pero todo juega en contra. Aquí vamos a conocer un detalle de la historia. Se acaba el tiempo para las 5 personas a bordo del sumergible Titán y las condiciones para la búsqueda distan mucho de ser ideales. Hemos tenido una de las peores primaveras registradas, la peor desde 1943, lo que ya de por sí es bastante malo estando en tierra. Pero a 600 kilómetros de nuestras costas es terrible. Olas de 3 metros, niebla espesa, condiciones de búsqueda y rescate muy extremas. La Guardia Costera estadounidense coordina la búsqueda desde Boston. Aún no se ha perdido la esperanza. Los equipos de rescate detectaron el sonido de unos golpes cada media hora, una posible señal de vida, además de un indicio de dónde podría estar la nave. El gran temor es que el sumergible Titán se encuentre en el fondo del océano. El Titanic se encuentra a 3.800 metros de profundidad, en la más absoluta oscuridad y bajo la enorme presión del agua. Las posibilidades de encontrarlo enredado entre los restos del Titanic en las próximas 36 horas son prácticamente imposibles. Aún no se sabe qué ocurrió exactamente ni por qué el sumergible ha desaparecido. El oceanógrafo Joel Jaffe sugirió 2 posibles hipótesis. Podría tratarse de un problema mecánico o eléctrico, y espero que sea un fallo eléctrico porque al estar equipado con pesos adicionales, uno de los sistemas de seguridad consiste en dejarlos caer para aumentar su flotabilidad y devolverlo a la superficie. Los operadores de la expedición OceanGate han recibido muchas críticas. Algunos expertos mostraron preocupación, mucho antes de la desaparición de Titán. Sabíamos que esto iba a ocurrir en algún momento. Conocíamos las dificultades. ¿Qué íbamos a hacer si el sumergible se quedaba atascado en un naufragio o si se quedaba sin baterías? No había medidas de seguridad para estos posibles escenarios.
Los equipos de rescate siguen manteniendo la esperanza, un auténtico reto al tratarse del rescate a mayor profundidad de la historia. Y ampliamos la crónica desde Boston con el periodista Philip Crowder. Philip, ya te vemos y por favor, ¿cuáles son las novedades tras los ruidos que se detectaron? Sabemos que la Guardia Costera de los Estados Unidos ha delimitado el radio de la búsqueda. ¿Qué más has podido recoger? Pues sí, la Guardia Costera basada aquí en Boston es la que está controlando esta búsqueda de los 5 hombres. Y lo bueno que sabemos de la conferencia de prensa que se ofreció aquí hace unas horas es que se trata todavía de una operación de rescate. Es decir, que hay un poco de esperanza de que se puedan hallar en vida esos 5 hombres. Es una operación que es cada vez más grande, de 5 buques que están en esa área ahora mismo. Van a ser 10 mañana, es decir, que el número va a doblar, pero luego también la superficie del territorio donde se está buscando este sumergible es más grande que ayer, por ejemplo. 2 veces el estado de Connecticut, dice aquí la Guardia Costera. En Europa sería más o menos la superficie de Bélgica. Es decir, que esta búsqueda sigue siendo muy difícil. Los sonidos, lo acabamos de discutir ya, los sonidos han sido escuchados de parte de la Guardia Costera ayer y hoy también, pero no se sabe el origen de esos sonidos. Si es una señal de vida, es algo que la Guardia Costera no puede decir en este momento. El tiempo pasa y también el oxígeno se acaba y tú hablabas recién de que pese a todo no se pierden las esperanzas, pero ¿cuáles son las posibilidades reales de que los puedan encontrar con vida? Bueno, la mejor opción es que se encuentre este buque en la superficie del Océano Atlántico. Es una posibilidad, sigue siendo una posibilidad concreta. El problema es que no se puede salir de ese buque ahora mismo. Tiene que ser abierto del exterior y para eso tiene que ser hallado, eso queda claro, en el océano. Y es una superficie, otra vez, muy, muy grande y no se ha encontrado todavía. Esa es la mejor opción por ese problema, claro está, del oxígeno que les va a faltar muy pronto. La segunda opción es que se encuentre este buque a la base del océano, cerca del Titanic, por ejemplo, al que querían visitar esos 5 hombres en el sumergible. El Titanic se encuentra a casi 4 kilómetros de profundidad y sería muy, muy difícil sacar ese buque de ahí y llevarlo a la superficie del océano muy rápido. Todos sabemos que el oxígeno les va a faltar a esos 5 hombres muy rápidamente. Esperemos tener una muy buena noticia, un milagro en las próximas horas. Philip Crowder, muchas gracias en Boston. Y los aliados de Ucrania se han puesto cifras a su compromiso de apoyar a la reconstrucción del país. Es un proceso que se espera alcanzar en una década, en 10 años, y que ascenderá a más de 400.000 millones de dólares. El presidente Volodymyr Zelensky instó a los gobiernos y al sector privado a apostar en el crecimiento, en la seguridad y en la democracia de Kiev, dijo, como una manera de garantizar también la propia seguridad del resto de Europa. Se le ha llamado el nuevo Plan Marshall para Europa, el mayor proyecto de reconstrucción en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. En una conferencia de recaudación de fondos en Londres, el presidente de Ucrania dice que se trata de más que solo ladrillos y cemento. Los ojos del mundo nos miran y ven si derrotaremos la agresión rusa exactamente como la libertad merece ganar, es decir, sin comprometer nuestros valores. Además, el mundo está mirando para ver si logramos restaurar una vida normal de una forma en que le propinemos una derrota ideológica a los agresores. El anfitrión de la conferencia anunció el respaldo de Reino Unido a Ucrania con $3.000 millones. Con esto estamos enviando un mensaje, y es que nuestro apoyo en el campo de batalla y más allá no podrá ser superado y que el extraordinario espíritu ucraniano prevalecerá. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exhortó a inversionistas privados a que se sumen al esfuerzo de reconstrucción.
Necesitamos la participación del sector privado, porque ustedes, con su invaluable experiencia y poder financiero, ayudarán a Ucrania a hacer sus sueños realidad. Ustedes están en esta conferencia y realmente los necesitamos y sabemos que podemos confiar en ustedes. La ministra alemana del Exterior apeló a vincular la reconstrucción de Ucrania con el proceso de adhesión a la Unión Europea. Para hacer de la recuperación un verdadero esfuerzo europeo. El Banco Mundial estima que la reconstrucción costará más de 400.000 millones de dólares, una cifra que aumentará mientras continúe la guerra. En París, al menos 37 personas resultaron heridas, 4 de ellas en estado crítico por un incendio desatado por una explosión en el centro de la ciudad. 2 personas están desaparecidas, según las autoridades parisinas. La explosión se debió, al parecer, a una fuga de gas. El fuego afectó a varios edificios e hizo colapsar la fachada de uno de ellos. El edificio dañado es la sede de una escuela de moda. La policía parisina señaló que el incendio ya está bajo control. Y ya la ven, tenemos aquí con nosotros a mi colega Rosa Casals para hablar de asuntos importantes de economía y de la Unión Europea. Pues relacionados con la guerra de Ucrania también, Jenny. Y es que los países europeos acordaron este miércoles otro paquete de sanciones a Rusia por su ofensiva militar contra Ucrania. Se trata de medidas destinadas a impedir que terceros países y empresas evadan las medidas restrictivas ya existentes en el bloque europeo. El paquete prohíbe el tránsito de bienes y tecnología a través de Rusia que puedan ser utilizados por el ejército ruso o para ayudar al sector de defensa y seguridad. También impone restricciones a la venta de bienes y tecnologías sensibles o de doble uso a países que podrían vendérselos a Rusia. Es el paquete número 11 de sanciones contra Rusia. Vamos a ir a la letra pequeña del acuerdo. Hablamos sobre los detalles con nuestro analista ya en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. Por primera vez, Bruselas se prepara para tomar medidas contra terceros países que ayudan a Rusia a esquivar las sanciones. ¿Qué se sabe en concreto de esta medida? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues es un mecanismo que, como adelantáis, permitiría a la Unión Europea a restringir el acceso de terceros países a determinados productos o directamente bloquearlos si se detecta que están acabando en territorio ruso para ayudar, ¿no?, a las actividades militares de Rusia. Una de las condiciones, al parecer, es que los 27 tendrían que estar de acuerdo en los países que se incluyen en la lista de países como un anexo a estas sanciones. Esta decisión llega después de que en los últimos meses los diplomáticos europeos se hayan dado cuenta de aumentos extraños en los flujos comerciales hacia países territorialmente cercanos a Rusia. Por ejemplo, las exportaciones de Alemania a Kirguistán en el primer trimestre del 2023 habrían aumentado un 950%. Estos países, en realidad, terceros países, no están directamente sancionados, pero si los productos, como les decía, acaban en Rusia o ayudando a Rusia, ahí es donde viene el problema. Hay otros países que preocupan, como por ejemplo Armenia, y otros países que políticamente son más sensibles para Europa, como por ejemplo Emiratos Árabes Unidos, Turquía o incluso también China. Antes de acabar sancionando o tomando medidas comerciales contra un país tercero, se sabe, Rosa, que se optaría, por supuesto, por la vía diplomática, incluso con ayuda técnica para localizar mejor el flujo de estos productos. Pues este asunto preocupaba sobre todo por las consecuencias que pudiera tener en las relaciones con China. ¿Se sabe cómo podría afectar el nuevo paquete de sanciones a Pekín? Pues se sabe que en este nuevo paquete incluirá a empresas chinas, pero no serán, Rosa, el mismo número que se filtró inicialmente en el mes de mayo del total de empresas que podrían acabar sancionadas. Esa reducción de las empresas incluidas en las sanciones se debe, según la agencia de noticias Reuters, a una negociación entre diplomáticos europeos y chinos, reduciendo el número a solo 3 empresas que estarían registradas en Hong Kong a cambio de que China tomase medidas concretamente contra el resto de empresas. Aparte de estas 3 empresas, como les digo, registradas en Hong Kong, el nuevo paquete de sanciones incluiría a otras 30 entidades y a unas 71 personas que también, Rosa, estarían vinculadas con la deportación de niños ucranianos a Rusia. Muchas gracias, José David, por ampliarnos este último paquete de sanciones contra Rusia.
La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha acusado a Amazon de engañar a sus clientes. La entidad alega que Amazon.com inscribió a millones de consumidores a su servicio de suscripción de pago Amazon Prime sin su consentimiento. La demanda sostiene además que Amazon dificulta el proceso de cancelación de sus suscriptores. Esta es solo la última acción que ha tomado la agencia contra el gigante del comercio electrónico en las últimas semanas. La Comisión Federal de Comercio ha estado investigando los procesos de inscripción y cancelación del programa Prime de Amazon durante los últimos 2 años. Por el momento, la empresa no se ha pronunciado al respecto. Y vamos con noticias de América Latina, Jenny. Con una controversia rosa en Argentina por la violencia desatada en la provincia norteña de Jujuy, la jura una reforma a la constitución local que penaliza algunas formas de protestas. Al menos 17 personas fueron detenidas y la policía investiga una supuesta instigación a manifestarse por parte de movimientos de piqueteros en Buenos Aires. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció, sin embargo, la violencia estatal y pidieron que el Estado argentino respete los estándares del uso de la fuerza y de libertad de expresión. Habló el presidente Alberto Fernández, pidió frenar la violencia en Jujuy, así como también dar marcha atrás con los artículos constitucionales cuestionados. Una masiva movilización de organizaciones indígenas y sociales frente al Parlamento provincial derivó en disturbios cuando activistas lanzaron piedras contra la Guardia de Infantería Policial, que reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos. Hay muchos heridos. Los choques dejaron entre 50 y 70 personas lesionadas, en su mayoría por pedradas y por heridas de balas de goma. Los manifestantes protestan contra lo que consideran una polémica reforma promovida por el gobernador Gerardo Morales, que ha desencadenado movilizaciones en los últimos días y provocado una escalada de la tensión con el gobierno del presidente Alberto Fernández. Morales es precandidato a presidente para las elecciones del 22 de octubre al frente de un sector del liberal Juntos por el Cambio y señala al gobierno nacional de orquestar las movilizaciones. La reforma prohíbe expresamente los cortes de calles y de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia, lo que los manifestantes denuncian como una limitación al derecho a la protesta. Como sea, la situación ha escalado en Argentina con un gobernador de Jujuy responsabilizando incluso al propio presidente del país por supuestamente incitar a la violencia en Jujuy. Tenemos con nosotros a mi colega Alejandro Rebocio con los detalles en Buenos Aires. Alejandro, esto se ha transformado en un pulso político, pero a fin de cuentas se trata del cuestionamiento a reformas constitucionales en Jujuy. ¿Dónde puede llegar esta escalada? Y la escalada sigue subiendo porque los piquetes, los bloqueos de carreteras y las manifestaciones en Jujuy se están multiplicando. También hay protestas en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina en solidaridad con esos manifestantes jujeños. Y también esto se ha trascendido a ser una cuestión de política nacional, porque para muchos esto puede ser un presagio de lo que puede ocurrir en caso de que la coalición opositora, Juntos por el Cambio, gane las elecciones presidenciales de octubre en Argentina. Para Juntos por el Cambio, esto es una señal, una prueba de cómo reaccionaría el peronismo en la oposición, con violencia, aseguran ellos. Y a su vez el peronismo considera que esto es una muestra de cómo actuaría Juntos por el Cambio en caso de llegar al gobierno nacional, con represión violenta de aquellos que se opongan a las reformas pro mercado que promete Juntos por el Cambio. Y luego, Alejandro, la recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, organismo además dependiente de la OEA, a evitar la violencia y a respetar la libertad de expresión en Argentina, algo que criticó, sin embargo, la oposición argentina, denunciando incluso parcialidad, porque supuestamente el organismo no se ha pronunciado sobre otro asunto, sobre el presunto feminicidio en el Chaco, que involucra a un gobernador y también el Partido Justicialista argentino. ¿Qué nos puedes decir sobre este asunto? Los que conocen cómo funciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalan que, en general, la Comisión reacciona cuando el Estado es el que está cometiendo una violación de los derechos humanos o que está encubriendo o no actuando frente a las violaciones de los derechos humanos. En este caso, lo que está haciendo la CIDH es alertar diciendo, estamos mirando para ver si se están violando los derechos humanos en lo que fue la represión de la policía de la provincia de Jujuy.
a ver si se cometió, violaciones de los derechos humanos. En cambio, es distinto la situación de distinta naturaleza, la situación de la provincia de Chaco, donde hay un presunto femicidio, una desaparición de una mujer y hay detenidos, entre los cuales hay dos integrantes de la fuerza peronista que gobierna Chaco, un candidato a diputado provincial y una candidata a alcaldesa, pero todavía está por dilucidar, cuál fue el papel de ellos. Por ahora están detenidos y hay pedido de prisión preventiva, pero hay que ver si el Estado de Chaco va a encubrir o no a estos dirigentes. Por ahora la investigación judicial avanza y por otro lado también los que conocen de la CIDH dicen no se manifiesta este organismo por cada femicidio o presunto femicidio que ocurre en América Latina. Se llamaba a conocer bien cómo funciona el mecanismo interamericano de justicia antes de politizar este asunto. Muchas gracias, Alejandro Rebocio, en Buenos Aires. Gracias a ustedes. Y rápidamente con lo siguiente, porque cientos de colonos israelíes asaltaron propiedades palestinas en Cisjordania y según informaron las autoridades palestinas murió un hombre. El ejército israelí confirmaba los disturbios y dijo que cientos de israelíes prendieron fuego a decenas de vehículos y edificios de una aldea palestina en Cisjordania. Los disturbios se producen un día después, recordemos, de un ataque contra ciudadanos israelíes en el que aparentemente dos sospechosos palestinos mataron a sangre fría a cuatro colonos israelíes. Bueno, la ola de violencia en la región se ha intensificado en los últimos días con un saldo de al menos 14 muertos. Nada indica que la calma vaya a regresar pronto a Cisjordania. Según testigos presenciales, decenas de israelíes atacaron este miércoles una aldea palestina, incendiaron coches, edificios y dispararon balas reales. Un palestino resultó muerto. Llegó un grupo de colonos israelíes que intentaron entrar en el patio, incendiaron los coches y empezaron a disparar contra la casa con balas reales. Lanzaron piedras y destrozaron los balcones. Se cree que fue un acto de venganza por el ataque de un grupo de palestinos contra 4 civiles israelíes cerca del asentamiento de Eli el día anterior. Cientos de personas asistieron al funeral de un joven de 17 años que murió en ese ataque. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha respondido a los últimos ataques palestinos prometiendo venganza, pero su tono fue distinto al abordar los ataques israelíes en aldeas palestinas. Hay días en los que hay que decir lo obvio. El Estado de Israel es un Estado de derecho. Todos los ciudadanos de Israel están obligados a respetar la ley. No aceptaremos disturbios ni en los altos del Golán ni en Cisjordania. Netanyahu también anunció que el gobierno respondería al ataque de Eli acelerando la construcción de nuevas viviendas en territorio ocupado. La violencia en Cisjordania se ha incrementado en los últimos meses a medida que el gobierno de Israel ha ido impulsando la expansión de asentamientos, una expansión condenada tanto por Estados Unidos como por las Naciones Unidas. El secretario general reitera que los asentamientos son una violación flagrante del derecho internacional y un obstáculo para una solución viable de 2 estados y una paz justa, duradera y global. Y a medida que crece la violencia, se van alejando estos ideales de paz en la región. Y más noticias internacionales a continuación. El primer ministro de India, Narendra Modi, inició este miércoles su visita oficial de 4 días a Estados Unidos. Por la mañana se reunió con líderes empresariales, entre ellos con el multimillonario Elon Musk. El jueves se dirigirá al Congreso estadounidense y se reunirá con el presidente Joe Biden en el despacho oval antes de asistir a una cena de Estado. El Papa Francisco recibió este miércoles en el Vaticano al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El líder brasileño se reunió en Italia, después con la primera ministra Giorgia Meloni. Lula tiene previsto continuar después en Francia su visita en Europa. Miles de colombianos salieron a las calles para protestar contra una serie de reformas del sistema de salud y de pensiones propuestas por el presidente izquierdista Gustavo Petro. Los manifestantes también exigieron que Petro respondiera a las acusaciones de corrupción durante su campaña a las elecciones presidenciales. Casi 600 deportistas latinoamericanos siguen participando esta semana en las Olimpiadas Especiales de Berlín 2023. Y dentro de las disciplinas deportivas en las que están compitiendo están atletismo, gimnasia rítmica, levantamiento o incluso fútbol sala. En esta última disciplina está compitiendo Colombia con un equipo de 10 jugadores, la mayoría de ellos provenientes de un instituto de capacitación
para personas con discapacidad intelectual. Aquí la historia. Las banderas vuelven a flamear en el Estadio Olímpico de Berlín y las caras de los atletas demuestran que es tiempo de disfrutar la competencia. 190 delegaciones de todo el mundo han entrenado durante 4 años para este momento. Y entre ellas, la delegación de Colombia. Para muchos, su primer viaje al extranjero. Primera vez saliendo de Colombia, de lo que es Colombia, pues, y muy nervioso, muchos nervios, muchas personas, muchos países que nunca he conocido, nunca los he visto, entonces reunirse uno con ellos como no es tan igual como siempre. Nicolás juega fútbol desde que tenía 3 años. Es de la ciudad de Bucaramanga y para él es un sueño hecho realidad participar de este evento deportivo. Porque es una alegría muy inigualable poder estar acá. Hemos tardado mucho tiempo preparándonos, entrenando duro para poder estar acá. En total hay 20 delegaciones de América Latina participando de los Juegos. Entre ellas está México, Chile y también Venezuela, que en levantamiento de potencia se hizo con 4 medallas, 2 de oro y 2 de plata de la mano de Madeleine Pérez. Desde hace 55 años, jóvenes con discapacidad intelectual compiten por ser los mejores. Como entrenador es maravilloso. Necesitamos cada día seguir cosechando estos espacios, son necesarios para este tipo de población porque hacen parte de nuestra sociedad y es muy significativo para ellos. Como todo el mundo tiene unas capacidades que yo creo que a veces las limitamos somos nosotros y se merecen esto y mucho más. Para Nicolás y sus compañeros, esta ha sido sin duda una gran experiencia que no olvidarán jamás. Y nos vamos a despedir en Bolivia porque allí las comunidades indígenas de los Andes dieron bienvenida este miércoles al Año Nuevo Andino. Escuche bien, el año 5531. Wilcacuti 5531. Decenas de personas se reunieron cerca de La Paz al amanecer para recibir con una fiesta los primeros rayos del sol en la celebración conocida como las del retorno del sol, el Wilcacuti en lengua aymara o el Inti Raymi en quechua. Además de celebrar el sol, elemento central de la cosmovisión andina, los participantes rindieron tributo a la Pachamama o a la Madre Tierra. Y así nos despedimos. Soy Jenny Pérez, esto ha sido Deutsche Welle Noticias para ustedes desde Berlín. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto.